Hello, hello, ¿cómo está mi gente? Un gran saludo, Dios los bendiga, los saluda su amigo Julio Carvajal de acá de la ciudad de Monterrey, hoy día 5 de febrero del 2021. Un placer para mí que estés aquí conmigo, que pases por aquí, que de tu valioso tiempo te dispongas a ver esta historia, este videíto, esta cápsula que tu servidor muy humildemente tiene preparado para ti. Para mí que la verdad es un gran honor cada vez que tú pasas por aquí, cada vez que tú ves un video, compartes un video, dejas un comentario. Para mí realmente es una satisfacción muy grande. Y como les digo siempre en mis videos, esto no sería posible si no fuera por ustedes. La verdad, este canal no sería nada si no fuera por esa gente que ha estado con nosotros desde el inicio o desde mediados o incluso que se acaba de agregar. Un placer y Dios te bendiga. El día de hoy tenemos una historia muy interesante. Es breve, pero muy interesante. La queríamos hacer TikTok, pero dije no, realmente es una historia, es cortita, se puede hacer en 1 minuto o 2, pero vale la pena irla como que desmenuzando en el transcurso del video. Y por aquí pues también pondré algunas imágenes quizá de referencia en cuanto a lo que estemos hablando, ¿verdad? El día de hoy hablaremos de una historia que me impactó mucho, ¿sí? No es una historia que sea mía, no es de mi fuente, o sea, no es de mi autoría. Es una historia de la cultura popular judía en Israel y es contemporánea, no es algo muy antiguo. Y esta historia pues me marcó como la mayoría de las historias hebreas, judías, israelitas, porque tienen una enseñanza muy completa. Es una enseñanza que no es literal. Platicaba yo con una persona ayer y le decía, realmente me encanta la enseñanza del judaísmo, la sabiduría, porque son cosas que no te esperas, son cosas que no planeabas tú escuchar, ¿sí? O sea, por ejemplo, una conclusión que ni tú te hubieras imaginado, ¿sí? Una conclusión totalmente fuera de lo que te hubieras podido imaginar, pero que sí va de acuerdo a la historia. Así que para mí eso es algo muy especial en el judaísmo, porque es una sabiduría muy profunda y muy elevada. Y el día de hoy vamos a hablar del rabino, el gran rabino sefardí, en paz descanse, Obadiah Yosef, ¿sí? Es un rabino muy conocido en Israel, que en su momento, bueno, él ya partió a la presencia del Eterno, pero tuvo una injerencia tremenda en la fe de la comunidad sefardita en Israel, pero una injerencia brutal en la política. También fue alguien muy polémico, fue alguien, pues vaya, como muchísimos personajes israelíes, tales como Ariel Sharon, tales como Ben Gurión, tales como Yitzhak Kaduri, como Rabbi Nachman de Breslev, o sea, toda esta gente, Golda Meir, o sea, tanta gente que tiene una gran historia, pero que ha sido gente muy peculiar, muy particular y que ha dejado huella, ¿sí? Entonces, el rabino Obadiah Yosef tiene muchísimas historias, muchísimas anécdotas, y esta en particular me llamó la atención. Quiero aclarar que si hay algún error de fuente en este video, algo que aclarar, algo que me quieras tú quizá corregir, siéntete en la libertad, en la confianza de poner aquí tu comentario, ¿sí? Yo trato de buscar las fuentes más fidedignas, de platicar con personas que saben del tema. Muchos textos están en inglés, los traducimos, y otros están en hebreo, y ahí sí a veces pues ya cierta información no podemos asimilarla, pero la mayoría pues tratamos de captarla, de grupos de Facebook, de otros canales de YouTube, de gente con la que platico, libros escritos y de la misma Biblia, ¿verdad? Entonces cuenta la historia que por ahí de los años 70, en alguna de las muchas guerras que han habido ya en Israel, pues como es bien sabido, ¿verdad? Las guerras entre judíos y árabes pues son constantes. Y en alguna de estas guerras, pues ustedes saben que siempre al final de una guerra, aparte de destrucción, hay bajas, hay pérdidas humanas, hay muertes. Entonces esta guerra no fue la excepción. ¿Qué sucedió? Que pues muchos soldados, jóvenes soldados, y no tan jóvenes,
pues perecieron o simplemente ya no volvieron. Estoy, como te digo, parafraseando la historia. Entonces, pues muchos ya no volvieron. No había manera de saber si los asesinaron algunos. No había manera de saber si estaban secuestrados, porque recuerden que los prisioneros de guerra duran encerrados muchos años a veces, y el objetivo es que den toda la información posible, y más si son israelíes, pues obviamente que les den pues todas las claves, las estrategias del Estado de Israel, y pues te pueden dejar vivo 5, 10, 3 años. Han habido prisioneros de guerra de más de una década, y bueno, te están dando duro y dale, te están casi matando en vida, pero estás vivo. Entonces pasaba esto, que las mujeres esperaban a sus esposos. Un grupo considerable de mujeres esperaba a sus esposos. Y pues no llegaban. No. Y pues el ejército decía, ¿sabes qué? Pues tu marido, pues no, no lo encontramos. Ya las fuerzas especiales, la inteligencia ha hecho todo lo posible y no se ha encontrado un cuerpo, pero tampoco se sabe si está vivo, ¿verdad? Entonces estas viudas, pues imagínate, viudas a la vez, sí y no, porque no sabían si sí lo eran. Si decían que eran viudas, pues era falta de fe, porque estaban creyendo que su marido estaba muerto y no le estaban creyendo a Hashem, ¿verdad? Era una manera como de violentar a Hashem, de que Hashem decía, oye, pues espérate, yo no te he dicho que ya estén muertos, ten fe, ¿verdad? Pero a la vez no podían hacer su vida, no podían casarse, no podían pues volver a emprender algo, una relación, o quizá trabajar o hacer algo diferente, porque estaban a la expectativa pues de lo que las autoridades les dijeran, las autoridades legales, seculares, y las autoridades espirituales. Entonces lo que hacían, y lo que el gran rabino les recomendó, les decía, vengan conmigo y yo les voy a dar una carta, ¿verdad? En la cual ya va a avalar que ustedes son viudas, ¿verdad? Una carta de liberación, pues para que ustedes sigan su vida. Pero eso va a ser consultado. Yo, el gran rabino, voy a consultar con el Eterno, y el Eterno me va a revelar si su marido sigue vivo. No hay carta, hay que esperar, hay que seguir orando a que lo rescaten o a que vuelva. Y si no, el Eterno me va a decir que sí, efectivamente su marido ya murió, ya pasó a mejor vida, y yo les puedo dar su papel, su hoja que las avala como viudas, y ustedes pueden hacer su vida o se pueden quedar tal cual, ¿verdad? Obviamente pues ya tenían hijos y tenían una vida ya hecha, y ellas querían pues ver qué seguía, ¿no? Dentro de estas personas, de estas mujeres, salió por ahí una reportera secular, una reportera israelí, pero que pues no tenía fe, no creía en nada, al contrario de esta gente que es atea y ve con desafío a la fe o a la religión. Y esta mujer lo que dijo, bueno, vamos a probar si este rabino realmente tiene razón, porque él dice que habla con Dios, y luego él ya te da una carta, él respalda que tu marido ya murió. Entonces la reportera lo que hace es que dice, bueno, voy a tenderle una trampa, y aquí voy a ver si es verdad lo que él dice o si es mentira. Se presenta la reportera con el gran rabino y le dice, ¿qué cree, rabino? Finge demencia, finge dolor, yo también soy viuda, bueno, no sé si mi esposo esté vivo, esté muerto. Para esto, ella había llegado con su esposo, porque ella no tenía nada que ver en esto, pero ella tenía a su esposo, que la llevó a las instalaciones donde estaba el gran rabino. Se estacionó el esposo a la vuelta, a escondidas, y ella se bajó. Ahora sí que ya con alevosía y ventaja fingió que su marido era soldado, que ni era soldado, que fue a la guerra y que pues murió, ¿verdad? Y ella quería su carta de liberación. Para esto el gran rabino le dice, bueno, es que no es tan fácil, yo tengo que ir al Eterno, tengo que orar, ponerme en conexión, en contacto con él, y él me va a revelar si efectivamente tú eres ya libre o si tienes que esperar. Ven a los tantos días. Pasan los días, la reportera pues estaba armando ahí su reportaje de cómo iba a captar o a atrapar a este rabino mentiroso, de que era puro cuento, y nada más embaucaba a las mujeres, ¿verdad? Para que creyeran pues en alguien que no existía, porque Dios no existe.
Llega el día en que la reportera va con el gran rabino, Obadiah Yosef. Llega y el rabino le dice, bueno, estuve orando a Hashem, al Eterno, y el Eterno pues me mostró varias cosas. La reportera a la vez nerviosa, ¿verdad? Porque hay que acordarnos que llegó con su esposo, otra vez se estacionó a la vuelta, su esposo allá estaba afuera, y ella pues estaba nerviosa porque pues realmente, aunque no seamos creyentes, sabemos lo que es la conciencia, que la conciencia nos redarguye de lo bueno, de lo malo, de la verdad y de la mentira, ¿sí? Entonces ella sabía que ella estaba haciendo algo malo y sabía que estaba diciendo mentiras, porque recuerden que la ley está inscrita en nuestros corazones, está tatuada en nuestros corazones, está grabada por Dios mismo en nuestros corazones. Las tablas, los mandamientos de Dios están en el corazón, aunque no los conozcas. El corazón se conecta con la conciencia y nos hace sentir, pensar y no sé, como que algo se apodera de ti cuando haces algo bueno y algo malo, aunque no seas creyente, ¿sí? Aún el que tiene la pistola en la mano, que no conoce de Dios, que no conoce nada de la fe, que no sabe de lo bueno y lo malo, pero así como que de palabras nada más, porque si lo supiera no estuviera con la pistola en la mano, en la cabeza de alguien. Yo te aseguro que aún ante ese coraje, esa valentía, según bravura de matar a alguien, supuesto poder, un supuesto poder porque yo puedo matar a alguien, yo te aseguro que ahí, en ese jalar el gatillo, está la conciencia. Y mucho más después. ¿Me explico? Entonces, la conciencia está aquí y no nos deja, ¿sí? Las culturas antiguas que no conocían del Creador, del Eterno, los que no tuvieron la fortuna de conocer al Dios verdadero, sabían que había alguien, no sabían cómo se llamaban, no sabían quién eran sus atributos, pero sabían que existía un Dios del cielo. Creían en muchos dioses, pero sabían que existía un Dios del cielo, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creador de lo alto, creador de lo bajo, creador de lo ancho y creador de lo estrecho, ¿sí? Entonces, cuánto más alguien como esta reportera, que aunque no era creyente, pues era hija de creyentes o nieta, incluso a lo mejor algún abuelo era rabino, porque en el judaísmo así es. En el judaísmo pues tú puedes ser secular, pero el judaísmo está impregnado en ti, ¿sí? Entonces va ella con el rabino, con ese temor y temblor y a la vez emoción porque lo iba a atrapar echando una mentira y que todo lo que él hacía era mentira, era un show. Y le dice, gran rabino, vengo por la respuesta, dígame, quiero mi carta, o dígame si mi esposo está vivo. Y le dice el gran rabino, aquí está tu carta, usted es viuda, usted puede hacer su vida. Dentro de ella pensó, ya lo agarré, voy a lanzar una nota, un reportaje, cual nunca se había visto en Israel. Atrapamos al rabino mentiroso. Se emocionó, incluso se imaginó toda la fama y gloria que iba a lograr con esta gran nota y gran noticia. Sale de las instalaciones corriendo a quererle contar a su esposo de tan grande hazaña, porque le dieron la carta de viuda y no era viuda, ella tenía a su esposo. Llega al coche, le dice a su esposo, ¿qué crees? Lo atrapamos. ¿Cuál fue su sorpresa? Su esposo ya se ha muerto adentro del carro. ¿Sí? Efectivamente, ya era viuda. Esta es una historia verídica, ¿sí? Es una historia de la cultura popular judía en Israel. Es una historia de las muchas que salen en los textos del rabino Obadiah Yosef. Al igual que textos de Rabbi Nachman, de Breslov, de Rabbi Lubavitch. Híjole, un sinfín de rabinos y sabios. Y me marcó esta historia, me marcó tremendamente. Nunca retes a Dios. Ella no estaba retando al rabino, ella estaba retando a Dios, porque quien habita en el rabino, quien da ese poder al rabino, quien le da esa autoridad,
es Dios mismo, es el Eterno, ¿sí? Por la conexión que ese rabino tenía, con Dios mismo. Ella retó a Dios, directamente a Dios, y se llevó de encuentro a su esposo, sin deberla y temerla. Para reflexionar, a mí en lo personal me cautivó, me gustó esta historia. Como te digo, son finales disruptivos, son cosas que no te esperabas. Y así es esto. Porque Dios nos ama, es un Dios de misericordia, pero también nos puede desechar en un segundo. ¿Sí? Cuídense mucho, Dios los bendiga, compartan esta historia, ojalá y les haya gustado y tengamos más cuidado con las cosas que hacemos, decimos, declaramos y suponemos. Hasta luego, Dios te bendiga.